Bueno, en esta noche vamos a compartir la Escritura. Estamos a pocas horas de la celebración de la Nochebuena y la Navidad y vamos a leer juntos el capítulo 2 del libro del Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas. Si no tiene su Biblia aquí en la pantalla detrás mío, vamos a leer el capítulo 2 del Evangelio de Lucas y ahí se nos cuenta cómo fue el nacimiento de Jesús. Capítulo 2 de Lucas, desde el versículo 1 hasta el 20, leemos juntos así. Les pido que se arme un poquito de paciencia, que todo va a estar bien. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, el emperador, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba embarazada. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar en un mesón. Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que se ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Amén. Quiero que tener en la pantalla el título del mensaje en esta noche es la fecha que cambió la historia de la humanidad. En el versículo 11 leímos: hoy ha nacido hoy en la ciudad un Salvador, que es Cristo el Señor. Es una fecha. Hoy es una fecha. Hoy es 23 de diciembre de 2018. Mañana será 24 y pasado 25. Hoy es una fecha. Claro que no se nos dice que fue el 24 de diciembre, cosa que no vamos a ponernos a discutir en esta noche, ni siquiera mencionar. Las fechas son muy importantes por los hechos que suceden, o por las cosas que decidimos, o por alguna cosa que nosotros queremos realizar. Hay fechas que son inolvidables, que son los nacimientos de los hijos, el día del casamiento, el aniversario, como fue exactamente hoy, del Ministerio de Danza, y así el cumpleaños de alguno de que está aquí presente hoy. Una fecha a veces trae malos recuerdos, tristes recuerdos.
Quisiéramos que nunca hubiera llegado ese día y sucedió algo que es difícil de olvidar. Pero es una fecha que marca un suceso y que deja algo en nuestras vidas. Hay fechas de todos los talles, de todos los colores. Nosotros tenemos como nación, Argentina, fechas patrias. Cada una en su lugar. Y siempre que he pensado en las fechas patrias de mi nación, la que más me ha marcado, la que últimamente en estos últimos años, ya siendo adulto, me ha hecho pensar mucho y en esta noche la voy a usar como ejemplo ilustrativo para lo que el Señor quiere hablarnos a cada uno de nosotros en esta noche, es la del 9 de julio de 1810. Claro que hoy no es 9 de julio, claro que hoy no es el día de la independencia, pero quiero hablar de esa fecha. Me preguntaba por qué fue el 9 de julio. ¿Por qué no fue el 10 de julio? ¿Por qué no fue el 30 de junio? ¿Por qué no fue el 4 de mayo? ¿O por qué no fue el 10 de enero? ¿Por qué justo fue el 9 de julio? ¿Si alguna vez se preguntó usted? Claro, para los que fuimos a la escuela, lo único que recordamos del Día de la Independencia es la casita de Tucumán y no sé si hay algo más de eso nos podemos acordar algunos de nosotros aquí. A no ser algunos de los que trabajan en la docencia. Estoy tratando de llamar su atención con esta fecha. Si me permite, quiero que me acompañe a ese suceso tan importante para nuestra nación, el 9 de julio de 1810. Había una nación, había pueblos, había provincias, había gobiernos, pero nuestra nación no era libre, no era independiente. Y había muchos paisanos que crecieron en estas tierras, que ya venían de familia, viviendo, trabajando, cultivando, formando familias, pensando en un futuro, estudiando, pero siempre bajo un régimen o una realidad que no era la que ellos querían vivir. Porque nuestra nación no era libre. Yo no tengo muchos datos históricos para ofrecerle en esta noche y tampoco es mi interés. Pero quiero que piense conmigo lo siguiente. Si nosotros hubiésemos vivido aquel tiempo, o pensemos los que vivieron en aquel tiempo, ellos de alguna manera empezaron a pensar no solo en su realidad. Los próceres que fueron de aquella época, muchos, yo no me anoté nomás que 3, los más principales. Francisco Narciso Laprida, de la provincia de San Juan, Mariano Boedo de Salta, y el secretario era Juan José Paso y Mariano Serrano. ¿Qué importa eso en esta noche? Mucho, muchísimo. Porque esas 4 personas y otras más, una veintena más, días antes del 8 de julio, quizás en el año 1810, allá por marzo, por febrero, empezaron a encontrarse, empezaron a hablar entre ellos. ¿Hasta cuándo vamos a vivir como dueños de esta tierra, otros que gobiernan nuestra tierra? Sin duda la conversación pensaron en esas cosas porque veían a sus hijos que no querían que vivieran esa realidad. Claro que la historia no la vemos de esa manera, pero esa era la realidad. Aquellas personas, estos próceres de nuestra historia, eran hombres comunes, que tenían estudios, muchos de ellos profesionales, abogados, contadores, pero tenían familia, tenían esposa, tenían hermanos, tenían vecinos, tenían empleados. Y como funcionarios o vecinos o habitantes de una nación, ellos sabían la riqueza y el potencial que había en esta tierra y que otros se los estaban llevando,
que otros deliberadamente hacían lo que querían e incluso no les permitían ocupar ciertos cargos a nivel gobierno. Y me quiero imaginar que cuando llegó los finales de junio, ellos dijeron, se juntaron aquellos varias veces, no era como ahora que se escribían por mensaje o se podían unir, no sé cuántas veces se reunieron previamente, pero hubo contacto entre ellos donde llegaron a un acuerdo. Tenemos que ser un país independiente. Tiene que llegar la hora, tiene que llegar la fecha donde esta historia que estamos viviendo nosotros los viejos no se repita en la vida de nuestros hijos. Algo tenemos que hacer. Y se juntaron y charlaron. ¿Y cómo lo hacemos? Y cuando tuvieron una estrategia, cuando supieron lo que había que hacer, faltaba la fecha. ¿Cuándo? ¿En dónde? El protocolo del evento, del suceso, no era el problema. Cómo empezamos la fiesta, cómo hacemos el acto de independencia. Para ellos no era un problema, sino el problema más grande, ¿cuándo? La fecha. Porque decidirse a ser independiente, decidirse a ser libre, es una determinación que tiene sus riesgos, claros riesgos. Y cuando se trata de una revolución, de decirle a alguien, se te terminó tu dominio sobre mi realidad, decirle a alguien, a un sistema de gobierno, a algo que ya estaba organizado y que tenía el dominio completo de una nación, 22 personas se pusieron de acuerdo y pusieron una fecha, 9 de julio. ¿Por qué el 9 de julio? Porque si dejamos pasar el 9 de julio, jamás seremos libres, jamás seremos independientes. O es el 9 de julio o estamos muertos. O es el 9 de julio y mi señora morirá así en el abandono. Nadie la va a atender, nadie la va a cuidar a sus hijos porque no había atención pública. O lo hacemos el 9 de julio o nuestros hijos no tendrán futuro. No habrá escuelas públicas, no habrá sistemas de enseñanza. Serán esclavos toda la vida. No podemos dejar pasar el 9 de julio. O lo hacemos el 9 de julio o estamos perdidos. ¿Pensó alguna vez así en la historia? Claro que no. Yo veo que va el suspenso aumentando en ustedes. ¿Sí? Pero nunca se me ocurrió pensar en esto. Eso fue lo que ocurrió. Esas personas pensaron, tenemos que tener una fecha donde nuestra vida cambie para siempre, donde nuestra nación tenga un verdadero sentido, donde todo el potencial que tenemos cambie para siempre y lo disfrutemos nosotros. Y ese día lo determinaron ellos. No sé si fue jueves, viernes, sábado, domingo, no recuerdo, no he leído cuándo fue el 9 de julio de 1810. Pero sé que fue. Y como decían en la escuela, en la casita de Tucumán, allí se encontraron. Esa mañana era la mañana clave, pero la noche anterior al 9 de julio, la noche del 8 de julio de 1810, fue clave. ¿Y si sale mal? ¿Y si falla? ¿Y si nos descubren que estamos haciendo algo contra los que están gobernando nuestra nación? ¿Y si se hace una guerra y muere mucha gente? ¿Y si no sale bien esto, qué haremos? Pero había un acuerdo. El 9 de julio lo vamos a hacer. Pase lo que pase, venga lo que venga, nosotros estaremos reunidos allí para ponernos las bases de una nueva nación, de un nuevo tiempo, de una nueva determinación que ya lleva 200 años. ¿Fue importante o no fue importante lo que hicieron? Marcar una fecha. Para nosotros fue el 9 de julio de 1810. Pero hubo hombres
esposas, hijos, vecinos, amigos, paisanos en ignorancia, que ni sabían para qué iban allí, pero sabían que era un día importante, que algo raro iba a suceder. Y cuando entraron en esa habitación y se trajo la redacción del Día de la Independencia de la Nación Argentina, y se firmó y se declaró la independencia de la nación, nos hicimos libres como nación. Nadie pudo revocar eso. Nadie pudo decir no son libres. No se tiró un tiro, no se levantó en sedición. Se pusieron de acuerdo para marcar una fecha para que la vida cambie para siempre. Marcar una fecha, tener una fecha, pensar en una fecha clave es muy importante. O es hoy o no lo hacemos nunca, dijeron aquellos. Me imagino que el 8 de julio, la noche previa y la madrugada del 9 de julio, ninguno de ellos durmió. Estoy seguro. Pero se levantaron a la mañana, se pusieron en orden, llegaron al horario acordado, hicieron lo acordado, y la Argentina fue para siempre una nación distinta. ¿Se imagina este evento que acabamos de leer? ¿Cuán importante fue para el mundo? Piense. Le animo a que no se distraiga por el cansancio de los niños. Quiero que piense. Vamos a celebrar mañana, el 24 de la noche, la Nochebuena, la que hablamos aquí, la que leímos en este libro. Esto es un registro de lo que ocurrió aquella noche. Pero esa noche no fue una noche cualquiera. Esa noche no fue un evento cualquiera, un nacimiento entre cientos de personas en una ciudad casi insignificante. Había un evento que cambió el universo para siempre. Era una fecha marcada en un lugar que nadie la tenía en la mente. Una fecha que había sido anunciada. Algo iba a llegar un día. Pero nadie sabía cuándo. Y empezaron los movimientos y los cambios. Pero en un lugar, de la manera menos imaginada, más insignificante, menos valorada por nadie, nace un niño. Qué importante era el nacimiento de un niño. ¿Cuántos niños nacieron ese día? Cientos de miles en todo el planeta. Porque la historia no estaba allí reducida a esa nación. Si hacemos un cálculo histórico, matemático, de cuánta población había en aquella época en todo el planeta, probablemente seríamos más de 1.000 millones de personas. Y no estoy exagerando, los hechos históricos revelan eso. Todo Medio Oriente, todo el Oriente, era la zona más poblada de la tierra. Siempre lo fue. Toda Europa fue la zona más poblada y el norte de África. Y nadie sabía que había una América que también tenía pobladores. Pero todo eso conformaba una realidad de un planeta. Y hubo una noche donde nacieron muchos. Pero el que nació en aquel lugar, en aquella hora, hizo la diferencia. Porque ese que nació no era cualquiera. Era el Hijo de Dios, Jesucristo. Él nació aquella noche. Nadie sabía de su nacimiento, pero hubo un anuncio que dijo: hoy es una fecha que va a cambiar la historia de la humanidad para siempre. Es la fecha que cambió desde allí la realidad del mundo. Nadie lo puede negar. Más de 2000 años hace del suceso. Lo han querido abortar, lo han querido olvidar, lo han querido anular y no se ha podido. ¿Por qué? Porque el que nació es el ser más importante del universo. Es el Hijo de Dios, Jesucristo. El que hemos venido a proclamar, el que hemos venido a adorar, el que hemos creído y cambió nuestra vida para siempre.
Porque esa era la promesa. Porque esa era la profecía. Porque se dijo que cuando llegue ese día, todo iba a cambiar para siempre. Por eso, esa fecha es la que cambió el mundo para siempre. Dios dijo lo siguiente. Me parece parafrasear las mismas palabras que parafrasearon nuestros próceres. Si yo no envío a mi hijo, nadie va a ser salvo. Si no nace mi hijo en la tierra, en la fecha que yo tengo determinada, no va a haber esperanza para el mundo. Este mundo va a terminar muy mal. Algo tengo que hacer. Y diseñó un plan perfecto. Pero cuando llegó la hora, cuando llegó el momento, el niño que nació juntamente con el poder más grande desatado sobre la tierra, que es el poder del amor de Dios para todos los hombres. Por eso mañana es el día más grande del universo. Es el día más importante que jamás alguien vaya a celebrar sobre la tierra. Pero hoy también puede ser el día más grande de cualquiera de nosotros en cualquier circunstancia. Muchos de ustedes están por primera vez. Muchos de ustedes están compartiendo una reunión como tantas que vienen compartiendo hace algunos años. Pero Dios ha declarado un hoy. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si has oído la voz de Dios que te está llamando, hacele caso. Ese niño creció. Ese niño se hizo hombre. Y exactamente 30 años después, ese niño estaba en un culto, en una sinagoga, convertido en hombre. Y tomó la Biblia de aquella época y leyó lo siguiente. Quiero leerlo ahí en Lucas 4:18 al 21. Ese Jesús que nació en un pesebre y que nadie le dio mucha importancia a ese evento. 30 años después estaba en una sinagoga, en un culto, en un sector donde se leía la Biblia, y él leyó en esto: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Una vez que leyó, enrolló el libro, se lo entregó al ministro, y mientras lo miraban, él dijo a todos: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Muchos farsantes, muchos imitadores aparecieron muchas veces a querer decir que eran el Hijo de Dios, pero ninguno de ellos pudo tomar la palabra y decir: lo que está escrito de mí. Solo uno lo hizo, fue el que nació aquella noche. Y él pudo repetir las palabras y decir claramente: hoy se va a cumplir lo que se había anunciado de mí. Yo vine a cambiar la historia de la humanidad. Yo vine a cambiar la historia de las personas. Yo vine a traer esperanza. Yo vine a sanar al perdido. Yo vine a traer vida eterna. Porque Él es la vida. Porque Él es la paz. Porque Él es la luz. Él está aquí en esta noche. Él ha venido a este lugar también. Porque Él dijo una palabra: yo estaré con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Hoy es un día más de aquellos días. Y esa palabra se va a cumplir en esta noche, en el corazón de los que creen. Hay un hoy. ¿Por qué tenés que esperar hasta mañana? ¿Por qué pensás que podés esperar hasta más adelante? ¿Por qué crees que tenés más tiempo para vivir? Usé una palabra recién que está escrita. Si hoy escuchas la voz de Dios y Dios te dice que es hoy,
entonces recibí la bendición de Dios. Recibí la sanidad de Dios, recibí la vista, recibí la libertad, recibí el cambio para tu vida. Por eso hoy Él te trajo a este lugar. Por eso hoy estamos en este recinto. Por eso hoy es nuestro tiempo. Y si lo dejamos para más adelante, quizás alguien sugirió en aquella noche o aquel día previo a la declaración de independencia de nuestra nación, quizás alguien sugirió, ¿y si lo hacemos más después, cuando estemos mejor? ¿Y si lo hacemos o es hoy o no será nunca? ¿O es hoy o nada cambiará? ¿Estás buscando un cambio? ¿Estás buscando una transformación en tu vida? ¿Venís cambiando para que nada cambie? La palabra de Dios nos asegura que hoy vamos a celebrar lo que fue anunciado, la presencia del Hijo de Dios que vive y reina para siempre, y Él está en este lugar. Te invito a que estés de pie en esta noche en el nombre de Jesús. Tú no puedes seguir con una vida amargada, llena de rencor, llena de resentimiento. Tienes que cambiar hoy. Tú no puedes seguir con un corazón sin poder perdonar, sin poder amar. Hoy es la noche del cambio. Tú no puedes seguir con problemas y discusiones en tu matrimonio, con problemas en tu hogar, porque hoy ha venido el Hijo de Dios a este lugar a transformar tu vida.